Plaza Podcast. Fue hace 100 años cuando Jesús Navarro Jover, un joven de Novelda, en Alicante, soñó con un futuro mejor. Junto a su esposa, Carmen Valero, empezó a envasar azafrán en pequeñas carteritas de papel. Y para dar identidad a su producto, convirtió a su hija en el emblema de la marca. Así nació Carmencita. Nos gusta decir que el abuelo inventó el marketing, porque dijo, si no eres una marca, serás una mercancía. Cuando llegaron las máquinas, en lugar de despedir a sus empleados, decidieron diversificar. Añadieron nuevas especias, ampliaron su catálogo e hicieron crecer la marca, siempre comprometidos con Novelda y con su gente. La tercera generación continúa ahora con ese legado y ha construido la fábrica más moderna de Europa para llevar los sabores de siempre a todo el mundo. Las empresas debemos contar nuestra historia. Las historias son más potentes que los informes. Hoy hablamos de Carmencita, de su presente, su pasado y su futuro, con Jesús Navarro, presidente y CEO de la compañía. Territorio Empresa, un podcast de Banco Sabadell. Jesús Navarro, presidente de Carmencita. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Agradecer la invitación del Banco de Sabadell y Valencia Plaza para este podcast. Y yo creo que fue de la Cortina que dijo que las empresas debemos contar nuestra historia, nuestro relato, porque las historias son más potentes que los informes, porque unen con el que la oye, te unen emocionalmente y al mismo tiempo se recuerdan mejor que los informes. Entonces, en ese sentido, creo que es acertado este tipo de cosas. Una historia inspiradora, la de Carmencita, con bastantes hitos, ¿no?, en su camino. Sí, inspiradora para nosotros mucho, pero yo distingo siempre 5 hitos. Es decir, nosotros somos una empresa familiar, me gusta ponerle apellido, hecha de familias, porque ahí lo notamos cuando el confinamiento resultaba que se nos ponía enfermo una persona y nos caían 3. Entonces nos caía el padre, la madre y el hijo. Entonces, empresa familiar hecha de familias. Con 100 años, el año pasado fue nuestro centenario, 100 años de vivencias en el mundo del sabor, dedicados a las especias que vamos buscando por el mundo. Desafortunadamente en España hay muy poquitas, entonces casi todas vienen del nivel del Ecuador, tanto del sudeste asiático como de Sudamérica o de África. Entonces tenemos que ir a buscarlas ahí. Entonces esos 5 hitos, me gusta, el primero fue el abuelo Jesús Navarro Jover, el que creó la empresa. Novelda era un pueblo pobre, Novelda era un pueblo que por no tenía ni agua. El río que pasa por Novelda, el Vinalopó, antes de llegar a Novelda hay unos yacimientos de agua salada, con lo cual hace que esa agua no pueda utilizarse para regar. Pero sí había una pequeña burguesía que comerciaba con azafrán. Traía azafrán de La Mancha y lo vendía en países lejanos, en Japón, en India, en países árabes. Y el abuelo, prácticamente sin saber leer y escribir, pues dijo, aquí hay una oportunidad de negocio. Entonces, apoyado por algunos comerciantes, se dedicó a eso. Pero en vez de exportar mercancía, siempre nosotros nos gusta decir que el abuelo inventó el marketing, porque dijo, si no eres una marca, serás una mercancía. Esto luego lo acuñó un gurú del marketing y tal. Y entonces, ¿qué hizo? Pues cogió a lo que tenía más cerca, que era su hija, en este caso mi madre, le hizo una fotografía y esa fotografía todavía hoy es el logo de Carmencita. Entonces, ese fue el primer hito que considero el más importante. Un segundo hito fue cuando al final de los años 40 todo el trabajo era manual y al principio, aparte del azafrán, luego después de la guerra, con la pobreza que había, se empezó con el colorante alimentario como sustituto barato del azafrán. Entonces eran carteritas de papel hechas a mano y a final de los años 40 allí en casa habrían unas 100 mujeres. En Novelda las fábricas de carteritas de azafrán se les llama porche porque estaban en los porches de las casas. Entonces había unas 100 mujeres trabajando y aparece la primera máquina que envasaba carteritas. Y esta máquina hacía el trabajo de 10 mujeres. Entonces, como un punto de ahorro de coste, con 10 mujeres, con 10 máquinas, prácticamente no necesitabas personal. Entonces, que el abuelo decidió no despedir a nadie. Por eso yo considero que este hito fue muy importante, porque en vez de eso lo que hizo fue diversificar a todas las especias. Entonces, las máquinas hacían el colorante y las mujeres y los hombres, sobre todo mujeres, hacían
canelas, pimientas, cominos, el resto de las especias. Con lo cual, ahí parece como un I+D social. El abuelo, Novelda es un pueblo pequeño, no podía permitirse el lujo de despedir a 100 trabajadores y lo que hizo fue crecer en base a esa decisión. Estamos en un momento parecido. Se habla ahora mucho de la inteligencia artificial, de cómo puede sufrir el mercado de trabajo, cuántas profesiones, cuántas personas se pueden quedar sin empleo, pueden ser sustituidas por inteligencia artificial. ¿Sería inteligente quien esté emprendiendo ahora, quien tenga una empresa en este momento, que en lugar de plantearse que la inteligencia artificial pueda hacer el trabajo, no sé si de 10, de 100 o de 1000 trabajadores, pues y despedirlos, pues ampliar su negocio como hizo entonces Totalmente Carmencita? de acuerdo. Yo creo que la inteligencia artificial hay que estar de cara a ella, no hay que estar de espaldas a ver qué pasa, pero no como una forma de ahorro de costes, sino como una oportunidad para crecer y diversificar a otras cosas. Sí puede ser un momento parecido, porque en aquella época lo difícil era fabricar y lo fácil era vender, porque era un momento de desabastecimiento total, pero en este momento que la globalización no nos une tanto en las compras como en las ventas, y yo creo que sí es un buen momento para que aprovechemos la inteligencia artificial y demos el cambio que hay que dar a las empresas. He interrumpido yo cuando estaba repasando los hitos de Carmencita como empresa. Creo que hay otros hitos que también pueden servir para situaciones análogas, porque en aquellos momentos era fácil, has dicho, vender. También la venta y la distribución suponen otro hito para Carmencita en su historia. Sí, ahí hubo un momento, nuestros padres, la segunda generación, aparte de tener Carmencita, pues diversificaron a otras cosas, como era el mármol o la agricultura. La agricultura, como todos sabemos, pues es una forma segura de perder dinero. Entonces, hubo un momento difícil y al mismo tiempo llegaba, a mediados de los años 80, la gran distribución. Llegaba Prica, Continente, Auchan, y Carmencita estaba muy bien implantada en la tienda tradicional, pero en esa gran distribución como que costaba. Entonces, entre los problemas financieros más ese miedo a la distribución moderna, lo que se hizo fue tomar la decisión de dar una participación del 50% a una gran empresa, que era Ebro, la azucarera Ebro. Entonces, en aquel momento, en el año 89, Ebro toma el 50% y como buscando sinergias. La sinergia comercial no se produjo nunca porque el azúcar era un monopolio, con lo cual la distribución no quería ni ver al azúcar. Entonces nunca nos sirvió de apoyo, pero sí nos sirvió para transformar la empresa. Yo siempre digo que la empresa, teníamos contables, pasáramos a tener directores financieros, teníamos mecánicos, pasamos a tener ingenieros y toda la modernización de la empresa empieza en ese año. Y al mismo tiempo da la oportunidad, porque nuestros padres rondaban ya los 60 y tantos años, Ebro dijo que no, que querían que se incorporara la tercera generación. Entonces entramos la tercera generación con todo el movimiento dentro de la empresa y nos dio la oportunidad para, unos años después, recomprar. Es decir, apoyado por bancos, en aquel momento la Caja de Ahorros Mediterráneo y Banco de Sabadell, decidimos comprar 13 años después la empresa, volviendo a ser empresa familiar. Entonces, desde el 2003 hemos vuelto a ser empresa familiar con toda la estructura profesionalizada de aquel momento. Es decir, la tercera generación tenemos la mala fama de las estadísticas, nos atribuyen el cargarnos las empresas, ¿no? En este caso, yo creo que también apoyado por la multinacional que teníamos dentro, la tercera generación continuamos con la labor que habían empezado la primera y la segunda generación. Entonces, ese hito era importante, con lo cual nos dio la oportunidad a la tercera generación de no seguir con lo que había, sino poner de nuestra parte algo, que fue la recompra de la empresa y la vuelta a ser empresa familiar. Casi que fue poner el marcador a cero, ¿no? Sí, exactamente. La pasión como emprendedores. Como crear, como la misma sensación de cuando el abuelo creó la empresa, ahí tuvimos nosotros la misma sensación, la creación de la empresa. Quizá ahí está el secreto de haber roto la estadística, ¿no? Puede que sí, yo lo atribuyo a ello. Y paralelamente a eso, comenzamos, yo siempre digo que tenemos un socio industrial, que es Mercadona.
Entonces yo no sé si se puede hablar mucho de clientes, pero claro, Mercadona empezamos a trabajar en aquel momento como socio industrial, nos dio el volumen, nos dio la capacidad de producción para transformar la empresa en lo que somos hoy. Y el último hito para nosotros pues es la construcción de la nueva planta, que será una de las más modernas, que está ya operativa al 80%. Yo espero el año que viene ya esté operativa al 100%. Y que nos abrirá el camino para otros 100 años más. ¿Qué parte de la producción de Carmencita va dirigida a Hacendado, a los productos de Mercadona? En realidad sobre el 50%. El 50% es parte industrial, que es la de Mercadona, y el 50% con nuestra marca. Es decir, nosotros contando las dos cosas, las ventas el año pasado nosotros estuvieron en torno a 96, 97 millones. El presupuesto para este año va a ser de 105. Yo creo que acabaremos con 105, que supone un crecimiento desde el 2019, que fue el año anterior a la pandemia, ahora de un 40%. Es decir, que para nosotros la pandemia, para nosotros y para el consumidor y el cliente, se ha habituado a cocinar más y se ha habituado también a usar más las especias. Entonces, de esas, el 50% prácticamente Mercadona y el otro 50% Carmencita. En el retail tenemos prácticamente el 90% de la distribución y sumando las dos, de nuestra cuota de mercado está en torno al 60%. Es decir, el 60% de las especias que se consumen en el hogar las controlamos, digamos, las producimos nosotros. El tema internacional pues prácticamente supone el 30% de las ventas de Carmencita. Actualmente yo creo que estamos en 12, 13 millones y estamos presentes en unos 60, 70 países. Es difícil porque las especias vienen del sudeste asiático, vienen de Sudamérica y llegan a España, esterilizamos, mezclamos, envasamos y vuelven a irse a los países, a muchos de los países de los que proceden. Con lo cual decimos que vienen especias y se va Carmencita. Entonces, en el mercado internacional está bien porque nosotros somos un poquito chulos y decimos, queremos liderar el sabor en España y liderar el sabor español en el mundo. Entonces tenemos fuera de España, tenemos los países hispanos, con lo cual vamos con toda la categoría de especias, y los países anglosajones, que vamos solo con los productos típicamente español, todo el mundo que rodea la paella. Hemos repasado algunos de los hitos, pero la construcción de vuestra nueva fábrica es otro de ellos, ¿no? ¿Lo esperáis que lo sea para el futuro? La construcción, estábamos dentro del pueblo. Nosotros estamos en Novelda y estamos dentro del pueblo con todos los inconvenientes que hay, porque tenemos como 5 almacenes distribuidos, tanto de producto terminado como de materias primas y partes de envasado en distintos sitios. Con lo cual, unirlo todo nos ha supuesto un ahorro de costes importante que nos ha venido muy bien, porque hemos vivido después del confinamiento una tormenta perfecta de incremento de costes, tanto de materias primas como de materias auxiliares, transportes, todo ha sufrido un cambio brutal. Entonces, lo que no podíamos era transmitir al consumidor todo ese incremento de costes. Entonces, ¿qué hicimos? Pues bailar entre el ahorro de costes que teníamos en la fábrica nueva y compensarlo con el incremento de costes de las materias primas y materias auxiliares, con lo cual la subida de precios de los productos estuvo relativizada por todo eso. Ha sido, yo digo siempre, la pandemia fue un test de estrés, igual que tienen los bancos para nosotros, porque tuvimos que abastecimiento, producción, turnos. Empezamos con horas extras, pero la gente a las 2 semanas estaba agotada. Tuvimos que contratar 50 personas, con lo cual fuimos saliendo bien. Y luego, control de tesorería con los bancos, claro, comprabas muchísimo porque no sabías si ibas a tener problema de abastecimiento. Entonces teníamos siempre contenedores por el mar, con lo cual hubo que hacer un gran control de tesorería y de aprovisionamientos. Estamos en un banco, en la sede de un banco. ¿Qué importancia tiene en la historia y en el desarrollo de Carmencita el acompañamiento que ofrecen las entidades financieras? Nosotros siempre nos ha gustado trabajar con bancos a nuestra medida. Trabajamos con todos, pero hay determinados bancos que consideramos que están hechos a nuestra medida. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el Banco de Sabadell, que procede, el Banco de Sabadell, pero absorbió a la CAM
que a su vez venía de la fusión de la Caja de Ahorros de Novelda, de la cual mi padre fue presidente, con lo cual, digamos que nosotros nos gusta trabajar con bancos al que tengamos acceso al presidente en un momento determinado. Conocemos a los presidentes, conocemos a los consejeros delegados y creo que es muy importante. Es decir, nosotros el crecimiento endógeno siempre lo hemos hecho en base a fondos propios y en base a, pues, al confirming de los grandes clientes. Pero ahí han estado los bancos. En el momento decidimos ya dar el salto y empezar la construcción. La planta nueva pues va a tener unos 27.000 metros cuadrados y una inversión en torno a 20-25 millones. Ahí sí los bancos han estado detrás para apoyar este crecimiento y sentar las bases de los próximos 100 años. Esto mientras la tercera generación está liderando la empresa. ¿Sois 3 primos? Somos 3 primos, sí. Es decir, presidente, que eres tú, director general y mi primo, director comercial. Y Paco Escolano, que es otro primo hermano, que es el que lleva toda el área comercial. ¿Cómo os lleváis? ¿Es fácil, es difícil poner los límites entre la relación familiar, la relación empresarial? Eso yo digo, lo heredamos de cuando tuvimos a la multinacional dentro. Al tener a la multinacional dentro, había que reportar cómo cotizaba en bolsa, había que reportar todos los meses, hacíamos consejo de dirección, venían 3 personas de Madrid, personas de altos cargos, estaba Manuel Watch, que era antiguo director general de comercio, estaba Peter Cleary y Hervé de Forey, hijo del fundador de Carrefour, era gente, pesos pesados de la economía. Entonces ahí aprendimos mucho y las miasmas familiares se dejaron a un lado. Entonces, en ese sentido, con la recompra se potenció mucho el cariño, la relación entre los primos. Yo siempre digo que los 3 por separado, igual ninguno de los 3 hubiéramos sabido llegar hasta aquí. Ahora, juntos, ha sido una mezcla magnífica. Sois muchos. Jesús Navarro en la familia. Tiene un peso especial el nombre, el apellido, cuando entras en la empresa y tienes que hacerte cargo de la empresa familiar. El legado, además de ser inspirador, ¿también es pesado? No, pesado no. Es decir, cuando una persona, el abuelo Jesús Navarro Jover, el fundador, es, digamos, una persona con ese espíritu emprendedor y ese espíritu, sienta las bases de... Tuvo un hijo Jesús, luego somos 2 primos Jesús, ahora hay 2 primos más Jesús, hay miembros de la 5ª generación ya Jesús Navarro, es decir, que en este momento somos 5 Jesúses Navarros y, digamos, además que Carmencita era mi madre. Entonces, cuando hay la responsabilidad en la reputación de la empresa, ahí sí que tienes una cierta responsabilidad. De la reputación, por un lado, porque es el nombre de la familia, el nombre del fundador, por otro lado, porque Carmencita es el nombre de mi madre. Aparte, después de 100 años, porque la Carmencita ya ha dejado de ser mi madre, ya es una historia de sabores y aromas. Y en ese sentido sí que hay una mayor responsabilidad en cuanto a la reputación. Pero uno se siente, desde que es un niño o un estudiante, ya responsable del futuro de la empresa, ¿o eso no se piensa cuando uno tiene 18 o 19? Creo que la segunda generación hay un momento... Claro, cuando la segunda generación la empresa era relativamente pequeña. De hecho, cuando nosotros compramos a Ebro, la empresa facturaba 7 millones de euros. Eran unos 1.100, 1.200 millones de pesetas. Cuando recompramos a Ebro, facturaba 37. Y hoy vamos a facturar este año 105. Entonces, en aquel momento yo siempre pienso que la segunda generación hay un momento que quiere que los hijos hagan la vida por otro lado. De hecho, yo estudié física aquí en Valencia, física teórica, y luego saqué la cátedra, estuve 10 años en la docencia, pero con la llegada de la multinacional sí que ahí nuestros padres tocaron la puerta de aquí, uno de cada casa aquí, porque esto va en serio y hay que seguir. Con lo cual, en ese momento ya nos unimos y formamos este trío que seguimos estando en la empresa. ¿Y el salto a la 4ª generación es otro reto? Es otro reto. La 4ª ya las tenemos en tareas semidirectivas, yo digo que están en el banquillo, están calentando, hacen determinadas labores. Por ejemplo, hay uno que lleva la parte de producción, otro que está coordinando el tema internacional y otro que está coordinando la parte de compras. Entonces siguen como entrenándose, pero todavía liderados por nosotros. Curiosamente, nosotros no tenemos ningún protocolo. Es decir, lo hemos planteado, pero siempre hemos visto como un protocolo algo muy rígido
y es una foto estática de una generación. Es decir, las siguientes generaciones no tienen por qué ser igual a las anteriores. Entonces, ser miembro de la familia ni tiene que ser una ventaja, pero tampoco un inconveniente a la hora de entrar en la dirección de la empresa. Entonces, no sé si nos equivocamos, yo creo que no, pero de momento vamos funcionando y creo que muy bien. ¿No hay un protocolo para que haya un nuevo presidente cuando tú decidas dejarlo, un nuevo director general? De momento no tenemos decidido nada. Ni hay un elegido tampoco. No, tampoco. Bueno, hablemos de la vinculación de Carmencita al territorio, a Novelda. Uh-huh. Siempre en Novelda, siempre trabajando incluso por los intereses de la población. Hablábamos antes de cuando llega esa mecanización y hay 100 mujeres trabajando para Carmencita y se decide tomar un camino alternativo para no generar el desempleo y el golpe tan importante que hubiera sido el hecho de despedir a esas mujeres. ¿Cuál es la vinculación, el arraigo al terreno que tiene Carmencita? Nosotros nacimos en Novelda. Novelda es un pueblo mediano, tiene sobre 25.000 habitantes y siempre hemos estado allí. Ha habido momentos que nos han ofertado de pueblos de alrededor. Hay polígono. Pues Novelda, el inconveniente es que no ha tenido polígono industrial hasta hace 5 o 7 años. Yo creo que era el último pueblo en tener polígono industrial. Entonces nosotros nos negamos a salir de Novelda por esa vinculación que comenta. Es decir, todos nuestros trabajadores ahora ya no son de Novelda todos, pero prácticamente un 90% son de Novelda. Es decir, el tema de la plantilla es como una parte del proyecto empresarial y el proyecto familiar que tenemos nosotros. Entonces siempre hemos estado muy vinculados. El abuelo, como te decía antes, cuando empezó a trabajar prácticamente no sabía leer y escribir. Entonces su obsesión era que no hubiera gente que tuviera acceso a la cultura. Entonces, cuando pudo, él donó todos los terrenos para hicieron un colegio de educación infantil y un colegio de educación primaria. Entonces, que se llaman uno Carmen Navarro, que es el infantil, que es la abuela, y Jesús Navarro Jover, que es el colegio del abuelo. Y esa vinculación la hemos mantenido siempre. En cuanto al deporte, hemos estado muy vinculados nosotros con todo el deporte de Novelda. Incluso tenemos un equipo de atletismo, que es el Club Atlético Carmencita, Novelda Carmencita, donde más que sacar campeones, lo importante es que la gente joven haga deporte. Y en ese sentido, Novelda, nos sentimos muy de Novelda, muy valencianos y muy alicantinos. Es decir, la responsabilidad nuestra social ahora ya ha crecido y, de hecho, por ejemplo, otra consecuencia del confinamiento fue que Alicante Gastronómica, que era una feria que se hacía en Alicante, se suspendió. Entonces toda la infraestructura se aprovechó y se hizo, porque al cerrar los comercios, al cerrar los bares, la gente que no tenía hogar prácticamente no podía ni pedir, porque no se podía salir de la casa. Y desde entonces se empezó a hacer comidas, menús para esta gente que no tenía casa, que se estaba quedando atrás. Y desde entonces ahora llevamos... Carmencita se involucró mucho, igual que en muchísimas empresas de la provincia de Alicante, y en estos 4 años que han pasado, pues prácticamente se han repartido 800.000 menús calientes, con agua fresca, con fruta, de que no es un bocadillo, es un menú completo al día. Digamos que de Novelda hemos saltado a la provincia y luego es verdad que nos han devuelto ese reconocimiento, es decir, todo lo que hemos hecho nosotros, pues por ejemplo, hace un año y medio nos dieron el premio Forinvest, Valencia Plaza nos dio el premio el año pasado, la Generalitat nos dio el premio Nau de Octubre al mérito empresarial el año pasado y la Academia de Gastronomía también nos reconoció y nos dio un premio el año pasado por toda la dedicación a la gastronomía. Es decir, que todo el esfuerzo que se ha hecho de responsabilidad social, tanto en Novelda como en toda la comunidad, nos sentimos agradecidos porque realmente se ha reconocido. Y mirando al futuro, ¿cuál es el futuro de Carmencita? Porque hablamos de una empresa que nace del abuelo Javier Navarro Jover vendiendo azafrán en carteritas y que pues en su centenario alcanza casi los 100 millones de facturación, un año después los va a superar. ¿Hacia dónde vamos?
Pues nosotros, el consumidor es muy cambiante. El consumidor, aparte de gustarle que las cosas no sean caras, cada vez tiene más cultura de salud. Entonces, nuestro trabajo ahora está centrado en darle lo que espera. Es decir, eliminar azúcar, eliminar sales, eliminar alérgenos, que las especias sean puras, que no tengan contaminantes. Ese es nuestro trabajo. De ahí te decía antes que la globalización ha sido muy importante, además de la venta, en cuanto a la compra. Es decir, nosotros trabajamos con productores. Es decir, por ejemplo, en Bolivia trabajamos con una cooperativa de 2.000 familias que producen todo nuestro orégano. Entonces lo hacen todo, desde los plantones, el compost, y nosotros sabemos las parcelas que es nuestro orégano. Y prácticamente el 80% del orégano que producen lo compramos. De la misma manera, las canelas vienen de Sri Lanka, donde trabajamos con productores locales. Entonces transmitimos todas las necesidades nuestras sanitarias, pues que no pueden esterilizar con óxido de etileno, que tienen que ser productos fitosanitarios. Bolivia, además, la ventaja es que están a 3.000 metros de altura, con lo cual prácticamente allí bichos no hay, con lo cual viene limpio de productos fitosanitarios y tal. Las pimientas en Indonesia, Vietnam, y eso nos permite darle al consumidor final lo que él espera. Entonces, aparte de las especias puras, pues esa globalización ha hecho que el consumidor también le gusten los distintos sabores étnicos. Entonces vamos haciendo poco a poco preparaciones, mezclas de especias con distintos sabores de India, de Marruecos, de México, con lo cual vamos entrando ahí. Y luego hay un reto importante que nos queda. Yo de carnecita, te decía antes, tenemos el 60% de la cuota de las especias en el hogar, pero la hostelería no hemos sabido llegar. El cocinero tiene carnecita en su casa y no lo tiene en el restaurante. Entonces ese es un reto importante, porque no hemos encontrado el canal para llegar y estamos trabajando. Prácticamente solo el 10% de nuestras ventas están en el canal de bares y restaurantes. Entonces ahí estamos trabajando de una manera nueva. Es decir, por ejemplo, en la Universidad de Alicante hemos creado una cátedra que se llama Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico, porque Alicante puso el grado de gastronomía. Entonces, la manera de llegar a los futuros chefs, pues que saquen ya Carmencita del grado, salgan con Carmencita en la mochila. Paralelamente, somos patrocinadores del Basque Culinary Center, de manera que todos sus estudiantes del Basque, ya Carmencita es la marca de las especias con las que trabajan. Con el GASMA en Castellón también trabajamos directamente con ellos, damos clases magistrales, digamos, de cómo utilizar las especias, explicando todo el trabajo que hacemos con las especias, y luego con el MOM en Madrid. Entonces, creo que sí se está haciendo un trabajo importante para que en un futuro un mercado importante como es el mercado de la hostelería estemos presentes también. Otro nivel de crecimiento que esperamos es el de la industria cárnica. Es decir, ahí hay los chorizos, las sobrasadas, los salchichones, consumen especias. Nosotros no vendemos nada en ese sector. Entonces ahí hay una capacidad de crecimiento importante. Y luego, a modo de diversión, empezamos antes de la pandemia, pero la pandemia acabó con las fiestas, acabó con las bodas, que es un producto nuevo que se llama Mano de Santo. Mano de Santo en un momento nació como un producto para la resaca. Es decir, eran unos polvos, eran difíciles de usar, pero afortunadamente la pandemia nos permitió parar, pensar, y decir, no, el mundo de la resaca no es el que debemos ir. Eso es un efecto colateral. Debemos ir al mundo de la recuperación. Entonces, digamos que Mano de Santo es un energético sano. No lleva azúcar, no lleva cafeína, no lleva ninguno de los productos que ahora están en entredicho, y para el deporte es un recuperador magnífico. Estamos empezando ahora, ya como un refresco, es una lata de 250 centilitros, y pienso que ahí hay una posibilidad de crecimiento importante. Pues ahí quedan retos también, para la cuarta generación por delante, entrar en esas cocinas profesionales de los chefs y también nuevos mercados como el de los productos energéticos o
bueno, pues productos para deportistas. ¿Cómo ha influido, hablabas antes de tu formación como físico teórico, incluso tu trabajo como docente, ¿cómo ha influido esa formación en tu manera de gestionar la empresa? Hombre, cuando estudias física teórica, luego te resulta todo fácil. Es tan difícil. Luego tuve la suerte de estudiar aquí en Valencia con el gran profesor Pepe Bernabeu, era catedrático, y de verdad que él te exige tal capacidad de síntesis que luego te parece fácil. Todo eso acompañado de un MBA en Fundesem en su momento, pues la verdad es que... Y el tener a los socios que teníamos, es decir, eran gente, por ejemplo, uno había sido socio de Deloitte, el otro era hijo del fundador de Carrefour y el otro, de los tres que teníamos en el consejo, había sido director general de comercio, con lo cual ahí o te subías al nivel de ellos o corrías el riesgo de perderte. Entonces hubo que hacer un sprint de formación importante y es verdad que 30 años después, pues prácticamente la física, también es verdad que ha evolucionado tanto la física que ya ni sé por dónde va. Yo cuando la dejé había 4 quarks, ahora no sé los que hay, 6, 8, pero... Han cambiado las cosas. Bonito. Y recomendaciones para aquellos emprendedores, aquellos empresarios, porque ahora están de moda llamarlos emprendedores, pues son empresarios, que estén escuchándonos, que estén viéndonos de cara al futuro y con la experiencia que tiene Jesús Navarro, ¿qué recomendaciones para gestionar en tiempos tan cambiantes como sus empresas? Yo veo importante, muy importante lo que estamos haciendo hoy, es decir, que las empresas, los empresarios transmitamos nuestro relato, para animar a esta gente que está empezando. Luego, mucha voluntad, mucho esfuerzo, imaginación y contar con los bancos. Es decir, los bancos, hay un dicho que dice que te dan un paraguas cuando no llueve y cuando empieza a llover te lo quitan. Entonces, es verdad si no tienes credibilidad. Nuestra experiencia es que con la credibilidad que teníamos siempre hemos tenido el paraguas de los bancos, que es muy necesario para crecer. Por ejemplo, no lo había comentado, pero la venta online nosotros no llegamos ni al 1%. Entonces, es difícil, la alimentación es complicada porque nuestros tarritos valen 1 o 2 euros y el porte vale 4 o 5 euros. Entonces, estamos estableciendo un plan para en 5 años poder vender el 10% de nuestras ventas que sean online. Lógicamente, eso va a requerir una inversión en comunicación, una inversión importante, y sabemos que los bancos van a estar con nosotros. Claro, eso cuando eres un empresario innovador y tal, es más difícil. Pero sí hay movimientos, por ejemplo, el que hace Juan Roig en Marina de Empresas, que esos pequeños empresarios con ideas están perfectamente apoyados y perfectamente orientados hacia un buen futuro. Pues Jesús Navarro, ha sido un placer conocer la historia de Carmencita y también conocer su futuro y sus perspectivas para los próximos años. El placer ha sido mío el tener esta oportunidad de poder comunicar a la gente todo lo que estamos haciendo. Plaza Podcast.